amigo, feliz año nuevo. Feliz año nuevo 2025. Fue una noche hermosa, inició el nuevo año y aquí estamos felices. Yo estoy feliz de poder compartir contigo un episodio más, el número 112 de esta serie de Evangelios Paralelos, acá en Victory Church, enero 3 del año 2025. Y estoy muy feliz de compartir mi vida contigo. Así es que hoy que vamos a estudiar acerca de los tesoros nuevos y viejos, vamos a leer la escritura que proviene de la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Gracias, Yejo, por poner las escrituras en la pantalla. Leemos Mateo 13, 51 y 52. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que, de lo que tiene guardado, saca tesoros nuevos y viejos. Este es un episodio muy bello. Estoy muy feliz de compartirlo contigo. El Señor nos acaba de contar la parábola de la red. Eso fue en el episodio número 111. Si no lo has visto, te aconsejo que lo escuches. Pero hoy tú vas a aprender acerca de cosas nuevas y cosas viejas. Y la pregunta que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos fue: ¿han entendido todo esto? Es como que si yo te preguntara a ti, cuando vienes a escuchar aquí conmigo estas lecciones, o tú lees la Biblia o escuchas a un predicador, ¿has entendido todo esto? Pues los discípulos dijeron: por supuesto que sí, sí hemos entendido. y lo cierto es de que parte de las cosas sí las logramos comprender, pero no todo. ¿Sabes tú que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús son simples y complejas al mismo tiempo? Hay cosas que son sumamente fáciles de entender. Muchas de las parábolas fueron elaboradas y Él las presentó de una manera fácil de comprender. Pero el verdadero sentido y cómo esto está interconectado con toda la doctrina del reino de los cielos es complejo. ¿Y qué te puedo decir acerca de la Biblia? La Biblia es muy fácil de entender, pero al mismo tiempo es muy compleja. Tiene muchos ángulos y te digo algo, no cualquiera va a decir: yo entiendo todo lo que dice el Evangelio, yo entiendo todo lo que el Señor Jesús dice, yo entiendo la Biblia completamente. Porque ¿quién puede realmente entender a Dios? A Dios como tal, Dios en su Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién puede realmente entender ello? ¿Quién puede realmente entender cómo Él opera? O tratar de comprender el universo, por ejemplo. ¿Sabes? Hay un equipo que está en el espacio que se llama Hubble. Y este equipo está compuesto y fue inventado para tener cámaras y micrófonos y una serie de dispositivos que periódicamente envían de vuelta a la Tierra. Y nos presentan a nosotros, los usuarios de plataformas de video, tomas de lo que está sucediendo, de lo que ha ido descubriendo Hubble. Y te digo, es sorprendente, porque hablan de que terminan de recorrer el sistema solar y luego se encuentran que hay muchas otras estrellas más que conforman esta galaxia, y sigue el recorrido de este aparato y hablan de billones de galaxias. ¿Quién puede entender el universo? ¿O cómo es que podemos comprender la creación? La creación como tal, que Dios habló y dijo: luz, y se hizo la luz y ya estuvo. Te digo, comprender la creación, comprender el universo, es como querer comprender el cielo. Vamos a ir al cielo, por fe lo entendemos, pero ¿cómo es que funciona el cielo? ¿En dónde está el cielo? ¿Está más hasta arriba, en donde estos aparatos no logran ver nada? ¿O está hasta por allá, que no sé a cuántos trillones de años luz?
te digo, tratar de entenderlo es algo que solo se puede llegar a tener con un nivel aceptable de comprensión cuando eres un creyente. Pero es un nivel aceptable de comprensión que se obtiene a través de entendimiento en la medida que lees las Escrituras. Porque el milagro ocurre que al leer las Escrituras, tú logras ganar entendimiento de la vida, de las cosas de Dios y de todo lo que hemos hablado anteriormente. Es un proceso. Tú vas ganando este nivel de comprensión por medio de la fe. Porque a través de la fe, tú logras ganar mejor comprensión de las cosas. Y esta fe crece en ti en la medida que sigues leyendo la palabra de Dios y reflexionas en ella. Y es un proceso que nunca para. Y tu fe tiene que seguir creciendo. Tú tienes que seguir creciendo. Tú tienes que seguir aprendiendo. Y por ello, esta lección de hoy, que el Señor Jesús habla de los maestros de la ley, cuando Él se refiere a este particular caso, ¿verdad? De los tesoros viejos y nuevos. Yo tengo que hacerte esta pregunta. ¿Tú entiendes la diferencia entre predicación y enseñanza? Alguien dice por ahí, sí, el predicador es el pastor, ¿verdad? Que nos lee la Biblia, que nos explica la Biblia, dice. Es el predicador. Pero en sí, ¿en qué consiste la predicación? Pues que hablan, dice. Pues claro que hablan, pero ¿qué es lo que dicen? Pues dicen cosas de la Biblia. Entiendo, pero ¿qué es la diferencia entonces entre la predicación y la enseñanza? Es muy simple. La predicación consiste en la forma de compartir contigo que hay un Salvador que murió por ti y que tú eres pecador. Predicar consiste en explicar algo tan simple como eso, que todos hemos sido pecadores, hemos fallado ante los ojos de Dios y necesitamos redención. Y a eso se le conoce como la predicación del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. La predicación consiste en que se nos dice lo que el Señor Jesús ha hecho, lo que Él ya hizo al ir al Calvario, morir y resucitar al tercer día. Y cómo eso tiene que ver contigo y tu condición de pecador. Mientras que la enseñanza es la explicación de los mandamientos y las doctrinas de Dios. ¿Quién está calificado para predicar? ¿Sabes tú? Pues cualquiera que ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Dios está calificado para compartir su testimonio y predicar. ¿Soy yo predicador? Por supuesto que soy predicador. ¿Por qué? Porque en cualquier momento yo puedo compartir con cualquiera mi propia experiencia. ¿Cómo es que el Señor a mí me salvó? ¿Cómo fue que llegó a mi vida ese momento de iluminación divina cuando pude darme cuenta que necesitaba la gracia de Dios para seguir adelante? Que no podía estar solo, que yo necesitaba perdón, que yo necesitaba misericordia, que yo necesitaba arrepentirme de mis pecados y que estaba allí la imagen del nombre, sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, que muere por mí en el Calvario y me redime, la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es predicar. Cualquiera que ha tenido ese encuentro personal con el Señor, quizás tú, ya has tenido esa experiencia, tú estás calificado para predicar. Tal vez no te constituye en un predicador oficial si tú quieres, pero en realidad tú puedes predicar en cualquier momento porque tú has vivido esa experiencia, un encuentro personal con el Señor y dices, yo puedo contarles mi testimonio y te puedo decir en cualquier momento que tú eres pecador también y necesitas la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? ¿Quién está calificado para predicar? Cualquiera que ha tenido ese encuentro con el Señor. Sin embargo, enseñar requiere preparación. No vayas a tratar de enseñarle cosas a la gente cuando no estás equipado apropiadamente
para explicar y defender con argumentos razonables y convincentes. Porque eso te va a hacer lucir mal. Personas que están apasionadas con el Señor, de pronto quieren convertirse en maestros sin recibir la preparación adecuada. Predicar, por supuesto, tú puedes compartir tu testimonio y es excelente que cualquiera que está muy feliz con el Señor y ha vivido esa experiencia diga, yo quiero hablar del Señor a donde quiera que yo vaya, quiero compartir lo que el Señor hizo en mi vida, cómo Él me transformó. Excelente. Pero mantente allí en el aspecto elemental y básico de la predicación. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo? ¿Cómo Él vivió? Cuenta la historia del Señor, de su concepción, de su vida, su muerte y resurrección. Si te concentras en ello y te mantienes en la predicación, vas a estar bien. Pero desde el momento que tú quieres, sin ninguna preparación, ir a tomar pasajes de diferentes porciones de la Biblia y querer tratarlos de explicar, si no tienes la preparación apropiada, no vas a tener los argumentos razonables y convincentes para defender tu caso. Y eso te va a hacer lucir mal porque va a haber personas que te van a contradecir, te van a argumentar, te van a cuestionar y si no tienes la preparación adecuada, vas a lucir mal. ¿Sabes? El ministerio de la palabra de Dios debe ser tomado con tanta seriedad como cualquier otra ocupación. Se requiere una pasión, un llamamiento de alguien para ser transformado de un predicador a un maestro bíblico. Inicia con esa pasión de la predicación, pero tiene que ser preparado, tiene que ser capacitado para poder constituirse en un maestro bíblico. Y ese maestro bíblico es la persona que ha recibido la instrucción necesaria. Y tienen que pasar muchos años de entrenamiento, de capacitación, de preparación, que nunca van a detenerse porque tú siempre vas a estar buscando aprender más y más. Si tú, por ejemplo, dices, a mí me gustaría tener un mayor conocimiento de la Biblia para poder tal vez compartir un mensaje de vez en cuando, pues excelente. Magnífico, empieza con una pasión por predicar, que ahora ya sabes en qué consiste, ¿verdad? Entonces dices, ahora quiero prepararme. Para ello tú tienes que buscar un lugar apropiado, un lugar en donde hay maestros calificados, etcétera, que te puedan enseñar. Y hay maestros, te puedo decir, que son excelentísimos maestros en cuanto al conocimiento que tienen, pero a veces carecen de algo que hace que el estudiante pierda el deseo de seguir allí. ¿Qué es eso? Parece ser que no tuviera algo tan simple como es entretenido, que sea interesante, que sea ameno. El maestro tiene que ser ameno, una persona que caiga bien, alguien que te transmita emoción en lo que está enseñando. La enseñanza tiene que ser amena, pero no se trata nada más de que te cuenten chistes y que te hagan sentir bien. Tiene que ver un sentido lógico de lo que te están enseñando, ¿verdad? Tiene que ser una persona que sabe, que conoce su material, pero tiene que ser ameno y al mismo tiempo tiene que ser emocionante. Porque si tú miras esa pasión en ese maestro, tú dices, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero imagínate un maestro bíblico que pareciera ser que no tuviera ningún tipo de emoción en compartir lo que está queriendo compartir. Tal vez tiene el conocimiento técnico de las cosas, pero es como que monótono, aburrido, como que no tiene el ánimo, el entusiasmo. Dices, algo no está bien aquí. Ahora imagínate, si la enseñanza es amena, si a ti te gusta escuchar al maestro y al mismo tiempo te das cuenta que este maestro está emocionado y feliz explicando lo que está explicando, pero a eso le agregas
que hay cierto nivel de misterio en lo que este maestro está explicando, porque es intrigante lo que te está explicando. Allí te digo, ya captó tu atención. Y eso es lo que hace que la enseñanza de la palabra de Dios se convierta en una cosa tan bonita y tan interesante que tú dices, yo quiero escuchar, yo quiero aprender. Por supuesto que sí. ¿Sabes? La enseñanza de la palabra de Dios incluye el Viejo y el Nuevo Testamento. Tiene que incluir ambos. Esto fue lo que el Señor Jesús trató de explicarlo y lo dijo de una forma simple. Dice, es como aquel maestro, dice que es como el de una casa que va a sacar tesoros nuevos y tesoros viejos. Hay una combinación de las cosas viejas y las cosas nuevas. Y un buen maestro bíblico, recuérdate, no solo es predicador. Un buen maestro bíblico tiene que acudir a pasajes del Antiguo Testamento y obtener enseñanzas de allí. Pero al mismo tiempo, tiene que acudir al Nuevo Testamento y de allí presentar enseñanzas al mismo tiempo. Tiene que haber una combinación, porque si solo está utilizando el Antiguo Testamento, algo no está bien. Y si solo quiere ir al Nuevo Testamento, también está careciendo de toda la sabiduría del Viejo Testamento o Antiguo Testamento. Te voy a dar un ejemplo. Elías y Eliseo. El profeta Elías y su asistente Eliseo. Esta es una historia, pero mira, fascinante en el Antiguo Testamento. Y especialmente cuando se empieza a referir a la parte final de la vida de Elías. Y cómo es que este Elías miraba a Eliseo. Y qué es lo que Elías quería. Y cómo fue que su vida terminó aquí en esta parte de la humanidad, de la eternidad, en este lado de eternidad, antes que él fuera tomado, Elías. ¿Qué es lo que él miraba? ¿Cómo él percibía su relación con Eliseo? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que Eliseo quería? ¿Qué fue lo que le pidió a Elías? Te digo, esa historia es totalmente del Viejo Antiguo Testamento. Allí hay tremendas enseñanzas, ¿no? ¿Has escuchado tú algo acerca de la doble porción? ¿Has escuchado algo acerca de esa doble porción del Espíritu Santo que Eliseo menciona? Pues te digo, esta es una enseñanza fabulosa. Sin embargo, si tú escuchas solo enseñanza de esto, sin que escuches enseñanza del Nuevo Testamento, capítulos 1 y 2 del libro de Hechos, la venida del Espíritu Santo, el viento que sopló, las lenguas de fuego, la interpretación de las lenguas, la llenura del Espíritu Santo, te digo, son cosas tan profundas que están interconectadas. Tiene que haber un balance entre las enseñanzas que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un buen maestro bíblico ha recibido la preparación para poder comprender historias de cada porción, Antiguo y Nuevo Testamento, entender diferentes interpretaciones para llegar a una conclusión. Pero si una persona no está bien preparada, si no tiene la instrucción de vida, va a sacarse historias solamente porque se le ocurrió una ideíta que le vino ahí a la mente de Elías y Eliseo, y dicen cada disparate a veces, ¿verdad? La gente, porque no son maestros bíblicos apropiadamente instruidos. El Señor dice, miren, el maestro de la ley dice, tiene que sacar cosas, tesoros viejos y nuevos, los pone juntos. Dice, es como el dueño de una casa, dice, etcétera. Pero el Señor Jesús usó la ilustración, es como el dueño de una casa. Para ello tendríamos que hablar entonces por un momento acerca del sentido de ser propietario de una casa. Desafortunadamente en la vida no todo el mundo va necesariamente a ser propietario de una casa. Hay personas que nunca van a tener una casa en propiedad, simplemente van a rentar, van a alquilar, van a vivir en una casa, van a ser inquilinos, pero no van a ser dueños de una propiedad. Y hay una gran diferencia.
como dueño de una propiedad, hay muchas cosas que tienes que considerar: el mantenimiento de la propiedad, los impuestos que hay que pagar por ello, todos los gastos, seguros, etcétera, que tiene que ver con la propiedad en sí. Para ponértelo simple, es que imagínate como alguien, cualquier persona, que es dueño de un objeto, cualquiera que sea este objeto, aunque no sea costoso. Pero cuando tú eres dueño, propietario de algo, aunque sea pequeño y no muy caro, tú lo vas a cuidar. Tú no lo vas a dejar allí en cualquier lugar. Por ejemplo, tu teléfono. Si tu teléfono es tuyo, si tú lo compraste, si tú pagaste por ese teléfono, si es de tu propiedad, te digo, no lo vas a dejar en cualquier lugar y dejarlo que cualquiera lo use y que vayan a donde quieran con ese teléfono. No lo vas a dejar. Tú vas a decir, disculpe, pero ese es mi teléfono. Porque hay un sentido de propiedad. ¿Entiendes? Ahora imagínate lo que es ser propietario de una casa, con todas las responsabilidades de eso. Tú comprendes entonces, cuando el Señor Jesús dijo, el maestro bíblico, dice, es como el dueño de una casa. Es decir, es alguien que comprende que tiene una responsabilidad con esas enseñanzas. Hay una responsabilidad innata con tener el título de dueño de una casa ante los ojos del gobierno, del estado, de la ciudad, con la familia, con todo el mundo. Hay documentos, hay un sentido de responsabilidad y seriedad con ello. El dueño de una casa no deja las puertas abiertas y sin llave. El dueño de una casa no deja las ventanas abiertas y si llueve, pues que se mete al agua. No. El dueño de una casa no hace eso. El maestro bíblico que está bien preparado, que ha recibido la instrucción adecuada, toma ese sentido de propiedad y dice, no, yo no simplemente puedo venir y empezar a hablar cosas solo porque sí. Como tú ves que hay algunos que están allí, que salen a hablar pretendiendo ser maestros bíblicos, pero no saben ni siquiera lo que están diciendo, porque no tienen un sentido de seriedad o responsabilidad en lo que están diciendo. El Señor dice, el maestro bíblico es como el dueño de una casa. Entiende lo que es ser responsable. Y dice, y dentro de su casa hay cosas viejas y hay cosas nuevas. Y las va a poner todas ahí. Y eso sucede con el maestro bíblico, que es serio y es responsable. Dice, miren, yo les quiero contar cosas de la Biblia que son hermosas, dice, y trae enseñanzas viejas que recibió de sus pastores, de sus padres, de sus maestros, etc. Pero también a él le vienen revelaciones que son nuevas y las combina y las presenta. ¿Entiendes? Pero te voy a decir esto. La enseñanza de la palabra de Dios es incompleta sin la predicación. Porque solamente sentarse a escuchar a alguien que tiene un vasto conocimiento bíblico y que todo lo que va a hacer es darte una enseñanza con conocimiento de arqueología, etimología, hermenéutica, homilética, griego, arameo, etcétera. Todo eso que es extremadamente útil e importante está incompleto si no hay predicación de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios, con todo ese conocimiento, con toda esa información, tiene que fluir con la predicación. Todo ese conocimiento bíblico es excelente y es lindo. Pasaste un buen tiempo porque la enseñanza fue amena. El maestro bíblico es excelente comunicador y está bien emocionado y te emociona y te mete curiosidad, es intrigante y despertó tu curiosidad. Todo eso está excelente, pero es incompleto si no hay predicación. Tiene que aterrizar en esta pregunta. ¿Qué te pasaría a ti si hoy mueres? Así es como la enseñanza de la palabra de Dios concluye con la predicación.
¿Qué hay de tu eternidad? ¿Vas a ir al cielo o al infierno? ¿Sabes tú que existe un infierno? ¿Sabes tú que el Señor Dios envió a su Hijo Jesús para morir por ti? La predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, la confrontación que tú tienes que tener cada vez que escuchas la enseñanza de la palabra de Dios, tienes que ser confrontado. ¿Cómo está tu caminar con el Señor? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estás seguro que vas para el cielo? Si en este instante fuera el rapto de la iglesia, ¿te vas a ir tú al cielo? Si en este momento viniera el Señor Jesucristo, ¿estás listo y preparado? La enseñanza de la palabra de Dios con cosas viejas y nuevas, combinado con la predicación, para que combinado haga la perfecta función de la palabra, que nunca regresa vacía. Y de eso es lo que nosotros hablamos acá. Este fue nuestro estudio número 112. Y te invito para que vayas a nuestras resto de plataformas. Tenemos videos en muchas plataformas, en nuestros TV apps. Si tienes duda de todo ello, simplemente ve al sitio de internet bchurch.us y allí te conectas con todas esas plataformas. Yo espero que hoy el Señor haya hablado a tu corazón, que te dirija, que te estimule para seguir buscando más de su conocimiento, de manera que tu fe crezca y juntos podamos expandir el reino de Dios. Gracias por tu tiempo y te deseo un hermoso fin de semana.